Capítulo 114. ¿Por qué está pasando esto? Ya al borde de las lágrimas, se limpió el sudor de su frente, apretó sus dientes y siguió confeccionando, al mismo tiempo que lo rodeaba el sonido de los estruendos de afuera. Su meta jamás había sido causar un desastre tan grande. Solo quería que las serpientes cerraran sus bocas. Ahora sentía que las cosas eran más injustas que nunca. Pensó que podría conseguir una manera muy simple de resolver el problema. ¿Cómo podría haberse imaginado que cerrar las bocas de las serpientes traería unos efectos secundarios tan violentos? Al ver que la situación se degeneraba rápidamente, su primera reacción fue crear un remedio temporal para conseguir algo de tiempo y así luego pensar en un antídoto. Logró resolver el problema de las serpientes azotándose por todos lados, pero jamás se hubiera imaginado que como resultado, los cuerpos físicos de las serpientes se volverían infinitamente más poderosos. Por cómo se veían las cosas, la formación de hechizos no sería capaz de aguantar por mucho tiempo. Su corazón palpitaba fuertemente de miedo, y sus ojos estaban completamente inyectados de sangre. Simplemente quería que las cosas volvieran a como eran antes, incluso si eso significaba que las serpientes estuvieran siseando todo el tiempo. 2 días después, los sonidos de formación de hechizos agrietándose se volvían más intensos bajo el bombardeo constante de las serpientes. Incluso se podía ver cómo empezaban a esparcirse fisuras por el escudo. Fue en este punto que Bai Xiaochun salió corriendo sin aliento de la cabaña de piedra, sosteniendo 2 píldoras medicinales en sus manos. Esta vez definitivamente voy a arreglar la situación. Gritó. Valle de las 10.000 serpientes, es hora de volver a la normalidad. La presión mental bajo la que había estado se estaba acumulando, y casi parecía estar en un trance mientras arrojaba esas píldoras medicinales hacia afuera de la formación de hechizo. Explotaron en lo alto del aire, transformándose en una niebla verde que se esparció por todos lados. Tan pronto la neblina hizo contacto con las serpientes, estas temblaron y luego se pudieron escuchar sonidos de golpes mientras estas colapsaban al suelo, el poder de sus cuerpos físicos caía rápidamente. La neblina se esparció lentamente por toda la cueva, alcanzando incluso a las cobras del dios de sangre. Mientras se desplomaban sin fuerzas, Bai Xiaochun dejó salir un suspiro de alivio. A este punto, sentía un respeto absoluto por el Dao de la medicina, y sin embargo, al mismo tiempo sentía un inmenso orgullo por su nivel de control sobre él. Tomando un respiro profundo, murmuró, como siempre, yo. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera terminar de hablar, casi de un salto por el aire cuando vio lo que le ocurría a una víbora reclusa triple cercana. Esto murmuró, sus ojos se abrían de par en par por la incredulidad. Inesperadamente, la víbora reclusa triple empezó a retorcerse y un gran cuerno repentinamente le creció sobre la cabeza. Le están creciendo cuernos a las serpientes. Gritó alarmado. Su mente se sacudía como si estuviera siendo impactada por olas de asombro. Todas las serpientes ya se estaban retorciendo, y si hubieran podido sisear, el sonido seguramente hubiera sido sorprendente. Pronto, a todas las serpientes les habían crecido cuernos sobre sus cabezas. Además, sus cuerpos también parecían estarse haciendo más fuertes. Además de la increíble adición del cuerno, todas empezaron a azotarse alrededor nuevamente, como si la violencia que hubiera sido suprimida anteriormente finalmente estuviera estallando. Mientras impactaban sus cuerpos de un lado a otro, empezaron a abrir agujeros en las paredes y enterrarse hacia afuera de la cueva. Incluso la cobra del dios de sangre estaba actuando de esa manera. En cuanto a la enorme serpiente con una cabeza de 3 metros de largo, se estaba sacudiendo violentamente a la vez que un enorme cuerno le crecía de la cabeza. A pesar de que los cuernos no se veían muy afilados, Bai Xiaochun no podía evitar quedar boquiabierto al verlos. Las serpientes estaban empezando a volverse locas, y en poco tiempo, Bai Xiaochun se dio cuenta de que su piel ahora era prácticamente impenetrable. Todas las serpientes estaban azotándose alrededor violentamente, haciendo que el sonido de estruendos poderosos estallara por todos lados. Cualquiera de ellas que veía incluso el más mínimo agujero en la pared usaba todo el misterioso poder contenido en sus cuernos para enterrarse y buscar su libertad afuera del Valle de las 10.000 serpientes.
A pesar de que el Valle de las 10.000 Serpientes estaba ubicado detrás del pico nube fragante, las serpientes en realidad no tenían un objetivo específico en mente, y empezaron a abrir pasajes subterráneos en todas direcciones, incluso en dirección al pico Caladero Violeta y al pico Cresta Verde. Solo alrededor del 30% estaba de hecho dirigiéndose en dirección al pico nube fragante. Era fácil imaginarse la escena que resultaría en las tres montañas, cuando un innumerable número de serpientes con bocas selladas salieran de golpe de los túneles y empezaran a correr salvajemente por todos lados. Flop. Bai Xiaochun se desplomó, sentándose en el suelo para ver alrededor a la cueva vacía. Estoy acabado. No tomó mucho para que las serpientes abrieran su camino a través de las grietas y fisuras en el suelo, hacia las tres montañas. Un sinfín de serpientes con cuernos y ojos sobresalientes se enterraban a través de cualquier agujero que pudieran encontrar, sorprendiendo a innumerables discípulos de la ribera sur. Por años, las cosas habían estado tranquilas y calmadas, pero ahora, una conmoción masiva envolvió nuevamente a todos los discípulos. En el pico Cresta Verde, afuera de la sala de la espada espiritual, más de 1000 discípulos estaban alentando a 2 de sus compañeros que estaban luchando en una competencia pequeña. Justo cuando uno de ellos aseguró la ventaja y estaba a punto de ganar el encuentro, un cuerno salió desde el suelo bajo sus pies, con una víbora mortal de ojos nublados siguiendo justo detrás de él. Todos se quedaron impresionados al ver a la serpiente escurrirse de inmediato y trepar por la pierna del discípulo que estaba a punto de ganar. El discípulo gritó, y dio un salto por el aire. Luego, empezaron a escucharse más gritos a la vez que más serpientes con cuernos salían de la tierra bajo sus pies. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejaron de luchar? ¡Cielos! Miren todas estas serpientes que están haciendo aquí todas estas serpientes. Y miren, tienen cuernos. Maldita sea. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ni siquiera mis objetos mágicos pueden bloquear a estas serpientes. Al mismo tiempo, en la cumbre del pico Cresta Verde, donde vivían los discípulos de la secta interna, un discípulo de la secta interna de ya muchos años estaba sentado en su cueva de inmortal, meditando de piernas cruzadas. Repentinamente, la tierra tembló y los ojos del discípulo se abrieron de golpe incrédulo. Luego dejó salir un chillido espeluznante. ¡Ah! ¿Qué es esta cosa? Una serpiente. Una serpiente acaba de salir del suelo. Gritos similares resonaron desde otras cuevas de inmortal. Fue lo mismo con la cueva de inmortal de Shanguan Tianzhou, aunque, el grito enloquecido que emanó de él parecía venir de una antigua herida que acababa de ser reabierta. La situación era la misma con los discípulos de la secta externa. Un sinfín de serpientes salió del suelo, impresionando profundamente y aterrando a todos. Incluso los ancianos del pico Cresta Verde estaban atónitos. El viejo lord de la cima voló por el aire, mirando abajo sorprendido a las incontables serpientes con cuernos que cubrían el pico Cresta Verde. Era lo mismo en el pico Caldero Violeta. Un número incontable de discípulos gritaban de furia, desplegando técnicas mágicas por todos lados. Sin embargo, no afectaban para nada a las serpientes. Lu Tianlei estaba rodeado por destellos de electricidad mientras rugía, sacando a una serpiente con cuerno de sus pantalones. Intentó aplastarla, solo para descubrir que no podía. ¿Qué pasó? Maldita sea. ¿Por qué hay tantas serpientes? Esperen, hay algo raro aquí. Mientras los gritos de ira se elevaban sobre el pico Caldero Violeta y el pico Cresta Verde, Xume Ixian hervía de furia. Investiguen. Rugió. Investiguen de inmediato y descubran qué está pasando exactamente. En el pico nube fragante, los gritos enfurecidos llegaban hasta el cielo. Xuba Okai estaba gritando a todo pulmón, y los ojos de Zhou Xingqi estaban abiertos de par en par por el asombro mientras volaba por el aire. Ou Xiaomei y Ou Yunfei también se fueron al aire. Muchos discípulos que estaban allí tenían una furia increíble, y aunque algunos empezaron a desplegar poderosas técnicas mágicas, el pico nube fragante era conocido por su habilidad con las plantas y vegetación. Por lo tanto, no era de extrañar que un buen número de discípulos arrojaron píldoras medicinales, y rápidamente se dieron cuenta que a pesar de que los efectos eran normales, las serpientes inmediatamente escapaban al verlas.
Muchas de las serpientes con cuernos que escaparon se dirigieron hacia el pico cresta verde y el pico caldero violeta. ¿Qué está pasando aquí? Maldita sea. ¿Qué pudo haber causado esto? ¿Es esto un desastre natural, o fue causado por humanos? Bai Xiaochun fue sentenciado a permanecer en el Valle de las 10.000 serpientes, y desde entonces todo ha sido pacífico. ¿Cómo podría esperar en un segundo el Valle de las 10.000 serpientes? Se supone que Bai Xiaochun está en el Valle de las 10.000 serpientes. Cuando las personas empezaron a reaccionar, un conejo de orejas largas repentinamente apareció de la nada. Aparentemente, había estado escuchando por un tiempo. De golpe, empezó a correr a través de las 3 montañas, gritando a todo pulmón. ¡Oh Dios, mi trasero! ¡Maldita sea! Voy a matar a esta serpiente. ¡Ah! De ahora en adelante las personas se van a reír hasta la muerte por el nombre de Xuba o Kai. Lárguense malditas serpientes. Soy Shangguan Tianzhou, discípulo de la secta interna y elegido del pico cresta verde. Desde este día en adelante, nuestra enemistad es irreconciliable. ¡Qué serpiente tan increíble! Si yo, Lu Tianlei, pudiera volverme una serpiente, definitivamente iría jeje. Li la serpiente. Li el estafador. Cuando arrojaste al orbe y este lugar realmente pensabas que no podría lidiar con unas insignificantes serpientes. Solo espera que mi atesorada píldora termine de ser confeccionada, entonces le daré una lección a tus pequeñas serpientes estúpidas. Quién sabe, después de esto, podría incluso ser capaz de liderar a estas serpientes para ir a conquistar el mundo. Ja 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 ja. Pronto, las palabras del conejo se pudieron escuchar en las 3 montañas, y los discípulos estallaron de furia. Bai Xiaochun. Exterminen a Bai Xiaochun. Así que él hizo esto. Mandó a las serpientes contra nosotros como venganza. Los aullidos que venían de las bocas de Shangguan Tianzhou y Lu Tianlei eran especialmente barbáricos. Los discípulos de las 3 montañas estaban completamente enfurecidos. Este desastre excedía por mucho a la lluvia ácida. Li Qingguo observaba alrededor con una mirada vacía al transcurrir de los eventos. Luego, empezó a recordar todo lo que había ocurrido desde que Bai Xiaochun se unió a la secta. Como sirviente, vendió puestos a la secta externa, incitando la furia pública. Había convertido todo el distrito de sirvientes en un caos. Cuando era un discípulo de la secta externa, sucedió la tragedia de los pollos de cola espiritual y el terrible incidente con el fénix del anciano Zhou. Un sinfín de discípulos se vieron afectados, y la montaña entera se había vuelto un caos. Después de volverse un discípulo de la secta interna, había provocado relámpagos, mandó animales locos a correr por toda la montaña, e incluso había causado una lluvia ácida para entonces, había convertido a las 3 montañas en un caos. Sin embargo, sin importar cómo pensaba Li Qingguo en el asunto, jamás se podría haber imaginado que arrojar a Bai Xiaochun al Valle de las 10.000 serpientes resultaría en algo tan descomunal. Ni siquiera se contuvo en lo concerniente a las serpientes. El Valle de las 10.000 serpientes había sido convertido en un caos el cual se esparció para cubrir toda la ribera sur. En este momento, Li Qingguo repentinamente recordó el momento cuando se encontró por primera vez a Bai Xiaochun. Todos los aldeanos en la base de la montaña estaban festejando por su partida. Finalmente, entendió cómo se sentían esos aldeanos.